Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. ¿Se han preguntado de dónde proviene la creencia del alma y del espíritu en las tres religiones que forman el infame monoteísmo abrámico? Estos conceptos son a menudo mencionados por el antiguo monoteísmo judío y por sus subsiguientes productos grecorromanos, el cristianismo y finalmente el islam. Estas religiones basan todas sus creencias mesiánicas, su deísmo y sus promesas en estos dos conceptos y en la afirmación de que, dado que existen, si cumples todo lo dictado por los sacerdotes que crearon sus textos, obtendrás una recompensa el día en que te enfríes, estires la pata o, como decimos aquí en México, te cargue la huesuda. Según estas creencias, tú no dejarás de existir y vivirás eternamente en un lugar idílico llamado cielo, o arderás eternamente en un espantoso lugar de castigo llamado infierno. En este video vamos a tratar de descubrir de dónde proceden estos conceptos y cuál es la realidad. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, así siempre estarás al tanto de los nuevos videos. En la descripción te dejo el enlace para que te integres al cada día más numeroso grupo de La Fosa Escéptica en Facebook, así como los enlaces para que, si así lo decides, apoyes directamente al canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Después de la aparición de las primeras formas de escritura, que son la cuneiforme y jeroglífica, el hombre le dio especial importancia a estas y a la palabra, de tal modo que poco a poco se fueron consolidando una serie de creencias basadas en esta y en el supuesto poder que la escritura tenía sobre el mundo real. Aunque la primera escritora tuviera fines puramente administrativos y fuera usada para llevar las cuentas del imperio mesopotámico en relación a transacciones comerciales y pago de impuestos, paralelamente a ella surgieron movimientos político-religiosos y sacerdotales que vieron en la escritura una nueva forma de plasmar de forma teóricamente inamovible las leyes que ellos mismos dictaban en nombre de los dioses que ellos afirmaban representar. Más de 50,000 tablillas de arcilla con textos mitológicos así lo demuestran. Entre ellas podemos admirar los códigos sumerios del año 2100 antes de la Era Común o los acadios de la ciudad de Eshuna con una antigüedad similar. Dichas creencias, creadas por la cuna mesopotámica durante el periodo Obeid, que está datado entre el año 5600 al 3600 antes de la Era Común, se fueron ligando a dicha escritura a través de creencias basadas en la perpetuación de la vida tras la muerte. Templos construidos lo más cerca posible del cielo, basados en la creencia de que en él residían los dioses, y tumbas en las cuales se enterraban a los difuntos con sus posesiones, en espera de que éstos pudieran usarlas en esta otra vida. Un tipo de ritual que ya venía arrastrando la humanidad desde el Paleolítico. Este sistema fue difundido en Oriente Próximo durante siglos, de tal modo que las distintas tribus fueron usándolo, y como era de esperarse, al tratarlo de forma prácticamente aislada, ya que la comunicación entre los pueblos no era tan habitual, dio como resultado el origen de los distintos idiomas semíticos. El contacto e influencia entre egipcios, surdoeuropeos y resto de pueblos mesopotámicos era muy común. Una evidencia de ello son las tablas como, digamos, correspondencia escrita en acadio entre Egipto y Mesopotamia. Basándonos en lo que ha explicado el señor Villalpando, podemos hacernos una idea del intercambio cultural que tuvieron dichas tribus y aldeas a lo largo de más de 2000 años y de cómo muchos obtuvieron sus mitos y leyendas, desde las más antiguas, escritas en una escritura cuneiforme, hasta las más, digamos, modernas, escritas en hebreo y que todos conocemos, solo enturbiado por las constantes guerras entre dichas tribus o clanes, lo cual daría explicación al hermetismo transmitido por muchas de esas tribus generación tras generación y su consiguiente resultado. ¿Cuál es? Pues el desarrollo de nuevas variaciones en idiomas y leyendas, como es el caso de la creación del hombre a través del moldeado de barro, que se dio curiosamente durante el desarrollo de la alfarería, o de la transmisión del cuento del diluvio universal, producido por una inundación ocurrida en Ur entre el año 4000 y 3000 antes de la Era Común, que dieron origen a las leyendas de Gilgamesh y que posteriormente la cultura Habiru haría suyas, convirtiéndolas en la creación del hombre o en el relato del diluvio recopilados en el Tanaj,
lo que viene siendo pues el Génesis. Así es, profesor. Para dichos pueblos, la palabra y escritura obtenían suma importancia. Una vez convertido un idioma en algo litúrgico, solo un grupo privilegiado y minoritario podía obtener conocimientos alfabéticos. En Egipto, por ejemplo, la gente que podía permitírselo debía acudir a personas llamadas escribas para que éstos compusieran los textos con las instrucciones que les daría acceso al cielo, lo que derivó en el libro de los muertos. Los nombres que hoy en día tenemos provienen de una cultura en la cual estos, además de definir a la persona, dotaban de cierto poder sobre ella. Un resultado evidente de ello es que se acabaran omitiendo parte de las letras de uno de los dioses urgaríticos y elohíticos como Yao, al cual se temía por ser el dios del caos y las tempestades, dando como resultado el conocido tetragramatón que estamos viendo en este momento, que acabaría pronunciándose como Yahvé, aunque después una mala traducción alemana diera como resultado hace siglos la pronunciación de Jehová. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues explicarles de una forma muy superficial que toda palabra hoy en día tiene un origen, una etimología que nos revela mucho más sobre las creencias y el origen de estas de lo que puede hacer cualquier sacerdote o teólogo. Así que para poder entendernos y siguiendo con la importancia que tenía y tiene la palabra, primero debemos definir los términos en los cuales nos comunicamos para poder entendernos y asentar así nuestra argumentación sobre qué es la vida y cuándo se acaba. Supongo que todos coincidiremos, o al menos aquellos que tienen un cierto conocimiento de biología, en que un ser vivo es aquel que en un estado muy básico es una suma de elementos químicos que en su conjunto interactúan entre sí formando un organismo complejo capaz de extraer energía de otros elementos, lo que llamamos alimentarse, e interactuar con otros organismos similares, lo que es relacionarse, y duplicarse generando un organismo similar a él, lo que es reproducirse. Esquematizado de forma muy resumida, tendríamos un medio que es nuestro planeta, afectado por la energía que recibe del Sol, y en menor medida del resto de otros astros. El planeta Tierra se compone por elementos químicos interactuando físicamente entre sí para componer, entre otras cosas, aminoácidos. Estos interactuando entre sí y con más elementos para componer proteínas, haciendo estas lo mismo para componer ARN y ADN, siguiendo así hasta obtener una célula. Esta sería el primer organismo al que se le puede denominar vivo, y la suma de muchas de estas células forman las especies que conocemos hoy en día. Así podríamos concluir que todo aquel conjunto de elementos que no disponga de dichas cualidades, pues no es un organismo vivo. O sea, no es un ser vivo. Pero como el tema de este video es sobre qué es el alma y qué es el espíritu, además debemos sumar otro elemento que trataré de explicar a continuación, que es el ser. A partir de lo que hemos visto hasta ahora, y debido a cómo esté estructurado este organismo vivo, y dependiendo de cómo se haya formado, este tendrá más o menos cualidades y capacidades, teniendo en algunos casos distintos niveles sensitivos y distinto número de receptores. Desde los más básicos hasta los más complejos, estos generan en la mayoría de las especies distintos tipos y grados de conciencia e inteligencia. En el caso de toda aquella especie animal como la nuestra, esto se produce en un órgano llamado cerebro. Dicho de forma muy simple, todo lo que eres tú es tu cerebro. Un simple cambio químico en el cerebro, un ligero trastorno en dicho órgano y todo lo que eres tú, ya sea tu forma de ser, tus gustos, sentidos, creencias, emociones y un largo etcétera, en fin, todo lo que hace que tú seas tú, cambiará convirtiéndote en una persona completamente distinta. Así es, señor Villalpando, y de esto hay muchas evidencias. Una de las primeras que tenemos de esto, pero de suma importancia, se remonta hace relativamente muy poco tiempo. En el siglo XIX, un obrero llamado Phineas Gage, debido a un accidente laboral, se dio el tal trancazo en el coco que sufrió una lesión en el lóbulo frontal que lo convirtió de inmediato en una persona completamente distinta. A mediados de ese mismo siglo, nos encontramos con el curioso caso de M. Laborn, un paciente de un asilo de Bicêtre, que solo podía pronunciar las palabras tan tan.
Aunque se pensaba que era un enfermo mental, este podía jugar ajedrez con gran destreza o leer los periódicos sin dificultad. No fue hasta después de muerto que analizaron su cerebro y se descubrió que este tenía una lesión en el hemisferio izquierdo. Desde entonces, y gracias a la adquisición de un mayor conocimiento médico y anatómico, y sobre todo en el campo de la neurociencia, podemos darnos una idea bastante clara de cómo funciona ese órgano, qué le afecta y cómo tratarlo. Por mucho que se quiera negar, lo cierto es que tan solo es necesario que se produzca una serie de cambios bioquímicos o fisiológicos en el cerebro para que seamos una persona totalmente distinta a la que somos. Así que, ¿qué clase de excusa tenemos para dar como explicación a lo que somos y a quiénes somos la existencia de una cosa llamada alma o espíritu? Hoy en día, tal y como lo he explicado, sabemos qué órgano produce nuestra conciencia y personalidad, entre muchas otras cosas, el cerebro. Pero en la antigüedad, y debido al escaso conocimiento médico-científico que se tenía para nuestros antepasados de Mesopotamia y Egipto, nuestro yo no lo producía el cerebro. Para ellos, nuestro cuerpo no se componía de un órgano que originara lo que se produce en la mente. Para los egipcios, el hombre se componía de un cuerpo material y un cuerpo espiritual, con un espíritu que tenía una fuerza vital, una inteligencia, una sombra, una forma, un corazón o mente y un nombre. La mente era una parte de la fuerza vital o espíritu. De los egipcios conservamos la creencia de que mente y corazón son lo mismo, de que las emociones que se originan en la mente se originan en un órgano equivocado, el corazón. Irónicamente, es actualmente y gracias a que sabemos que mente y cerebro son lo mismo, cuando algunos religiosos pretenden separar las emociones de la mente y trasladarlas al corazón. Para el egipcio, el cerebro era de tan escasa utilidad en el otro mundo que la solución funeraria optada para dicho órgano era desecharlo, o para decirlo en términos más comunes, lo tiraban a la basura. Para sacarlo del cuerpo del fallecido tenían un procedimiento muy divertido, Introducían un garfio por el agujero hecho en la nariz y por ahí lo sacaban. La palabra aliento en egipcio es sema y su jeroglífico, que estamos viendo, representa la imagen de un pulmón que en egipcio significa unión. Basándose en esta palabra se creó un amuleto usado tanto por los vivos como por los difuntos, pues se creía que podía dar a los muertos el poder de respirar. Para el hebreo antiguo, influenciado por la cultura egipcia y por la mitología mesopotámica, un ser vivo se componía de un alma y un espíritu. Dicha alma era introducida al cuerpo por su Dios mediante un soplo. Era este espíritu un tipo de fuerza vital que al retirarse dejaba el alma inerte y sin movilidad. Pero en dicha cultura no existía la noción posterior extraída del helenismo y de Egipto, donde el alma pasaba a otra vida. El Génesis 3:19 refleja claramente ese pensamiento. Para los hebreos, todos los muertos, sin excepción, pasaban a un lugar de inactividad llamado Sheol, pero esto solo después de que el muerto se convertía en aquello que había sido originalmente, polvo. Y para el griego, el origen del alma, según Platón, no se encontraba en la garganta, sino que se encontraba en el tórax. Para los griegos, como Aristóteles, el cerebro simplemente servía, no me lo van a creer, como un refrigerador para la sangre. La palabra alma proviene del latín anima, que a su vez proviene del griego anemos, cuya raíz es el indoeuropeo anu, cuyo significado es viento. De la misma raíz proviene la palabra animal, y también de la misma raíz proviene el verbo animar, o sea, dar vida. La palabra espíritu proviene del latín spiritus, y del verbo spirare, que significa soplar. En hebreo es igual. La palabra alma es nefesh, que significa garganta, y proviene de la raíz respirar. En hebreo la palabra espíritu es ruach, que significa viento. Culturalmente hemos conservado dicha creencia cuando usamos las palabras como expiar, la cual proviene del latín expirare o exhalar para referirnos a morir, así como también usamos su significado exhalar para lo mismo. Un ejemplo más de dicha remanencia cultural se produce cuando nos referimos al morir como a dar el último suspiro, lo que significa, para que se entienda,
que en una época como esa, el conocimiento que se tenía sobre qué era la vida se basaba únicamente en la observación simple de que un ser vivo estaba vivo, valga la redundancia, básicamente porque tenía la capacidad de respirar. Los dioses daban al ser humano dicha capacidad, el aliento, y una vez que dejaba de hacerlo, se consideraba muerto. Es decir, su aliento lo abandonaba. Se puede entender que en dicha época, una época con escasos conocimientos sobre anatomía y fisiología, a siglos de descubrimientos como ocurre en la neurociencia, una persona pensara que un ser vivo, como el ser humano, se dividiera de tal forma. El ser humano se catalogó a sí mismo como algo diferente y especial al resto de las especies animales, y su visión de sí mismo lo hizo creer que seres mágicos modelaron su cuerpo cual alfarero para finalmente dotarles de vida soplándoles aire o espíritu o fuerza vital. Una locura. Pero el conocimiento ha avanzado desde entonces, y es completamente absurdo mantener dicho conocimiento ancestral como una absoluta certeza, partiendo de afirmarlo solamente porque es antiguo, cuando éste ha sido por fin descartado por posteriores avances y descubrimientos. A diferencia de los científicos que lograron explicar el funcionamiento del cuerpo y siguen descubriendo cosas interesantísimas del cerebro, pues existe un grupo que jamás contribuyó a nada en el conocimiento colectivo y que pese a eso se autollenó de autoridad gracias a la manipulación de las masas, al soborno y a los pactos con las clases altas de cada época. Obviamente me estoy refiriendo a la clase sacerdotal. A lo largo del tiempo, los sacerdotes, a través de la teología y para mantener su posición institucional, en vez de investigar cómo funcionaba realmente nuestro cuerpo o buscar el origen racional a por qué dichas personas, de las cuales recogieron sus mitos, creían lo que creían, se encargaron de crear y elaborar complicados, incoherentes y retorcidos razonamientos filosóficos basados en la presunción de que dichos conceptos erróneos de conocimiento eran indiscutiblemente ciertos y mediante la presuposición incuestionable en la existencia de un Dios de los huecos, ¿verdad?, que afirmaban representar, lo que viene siendo la teología. Estos proveyeron de explicaciones metafísicas a algo tan simple como era el origen de esas creencias y de hipótesis erróneas mediante la elaboración de una intrincada mitología que diera una explicación acorde con sus creencias positivas preestablecidas, de las que ellos mismos hacían proselitismo, en la que el alma y el espíritu eran entes independientes que una vez muerto el individuo abandonan su cuerpo físico e iban a otro lugar desarrollado a partir del helenismo, un cielo o lugar idílico al que viajabas si te comportas en vida como estos mismos líderes dictaban según las leyes que ellos mismos elaboraban, o un infierno o lugar de sufrimiento al que te irías si no hacías su voluntad. Así podemos ver a Torres Amat alegando con respecto al Génesis que nuestra especie está compuesta por dos partes, un alma y un cuerpo. O en la Biblia de las Américas, donde vemos cómo se da un rodeo absurdo donde no se explica nada, sino que se elabora una argumentación circular en la cual se afirma que un personaje bíblico, Adán, guarda relación con otro personaje bíblico al mismo tiempo que se ensalza el ego del lector afirmando que el ser humano, el hombre, tiene prioridad con respecto al resto de lo creado. O en el comentario bíblico del mundo hispánico, donde se llega incluso a afirmar que no había vegetación antes de la existencia del hombre y que solo había vapor producido por manantiales subterráneos. Esto, entre otras perlas. La clase sacerdotal se aseguraba así, mediante la provisión de lo que ellos denominaban la verdad revelada, el control popular, debido a que ellos mismos eran los supuestos mediadores entre sus amigos imaginarios, los proveedores de dicha verdad absoluta y la gente que deseaba respuestas a todo lo que de forma desesperada ansiaba alargar su vida, o en su defecto, la necesidad de creer en dichas afirmaciones para mitigar dicha necesidad, un control que se vio reforzado gracias a la temprana institucionalización de los mitos elaborados por las clases sacerdotales anteriores mediante las disputas internas entre clanes que a lo largo de los siglos sacudieron en el entorno geopolítico de todo Oriente Próximo.
Mediante la imposición cultural, estas creencias se expandieron y mediante la transmisión tradicional entre generaciones y la adopción final de estas en cada nación, sus ritos se perpetuaron y variaron hasta lo que conocemos hoy en día. Fueron estos estafadores, ya fuera de forma voluntaria o no, quienes impidieron el avance del conocimiento tanto de forma directa como de forma indirecta, mediante la adición de ese pensamiento mágico en la mente de científicos que, lejos de llegar a conclusiones acertadas, emplearon dichos conceptos cuando no hallaban respuesta a las cuestiones que se planteaban. O lo que es lo mismo, sustituyeron el siempre bueno no lo sé por el absurdo de que Dios lo hizo. A menudo se recurre al argumento de que durante la historia de la humanidad todos los descubrimientos fueron hechos por científicos que creían en las religiones, olvidando así el hecho de que todos esos científicos posiblemente creyeran debido a que solo tenían una mínima parte del conocimiento que hoy en día tenemos, gracias a que poco a poco ellos mismos fueron descubriendo cómo funcionaba el mundo que los rodeaba, pese a que sus creencias dictaban totalmente todo lo contrario. Algo que se puede demostrar recurriendo a los estudios que demuestran que el conocimiento afecta a las creencias en forma proporcional. Cuanto más se tiene de conocimiento, menos creyente se es. Se omite además el hecho de que en innumerables ocasiones, al no poseer las respuestas que otros descubrirían gracias a su contribución, estos se rendían ante dicho pensamiento mágico ya preestablecido en su época. Miren, la realidad es que una vez que ese órgano, tu cerebro, deja de funcionar, tú dejas de existir. Pasas al mismo estado que tenías antes de nacer y tenerlo plenamente funcional. Ni cielos, ni reencarnaciones, ni nada puede librarte de padecer ese destino. Y por supuesto, como tu conciencia la produce el cerebro, de poco te sirve angustiarte por ello, pues una vez que eso suceda, tu conciencia desaparecerá por completo y para siempre. Ante la recurrente pregunta de que si hay algo más después de la vida, te digo que sí hay algo más, es la muerte. Lo único que queda de uno es el recuerdo de aquellos que aún viven. El ser humano, en su mayoría, obviamente tiene miedo a este hecho y prefiere elaborar respuestas emocionalmente satisfactorias que no alteren sus sentimientos o creer en aquellas ya creadas anteriormente por otros. Una especie de miedo irracional a madurar equivalente al niño que no quiere oír que su querido Santa Claus no existe. Las disonancias cognitivas explican muy bien la reacción de las personas religiosas ante el hecho de que una vez que el cerebro deja de funcionar, todo ese ser deja de existir. Su propia mente se protege ante esto mediante la negación y omisión de todos aquellos datos y evidencias que hacen peligrar aquella fantasía agradable que le han contado y vendido desde niño. Se acude además al refuerzo comunitario para apoyar dicha creencia en vidas eternas y se recurre inevitablemente a todo tipo de razonamientos falaces sin ser uno consciente de ello. Como misma especie que somos, es normal que el comportamiento e ideas hayan ido por el mismo camino en todas las culturas, el de intentar alargar la vida lo máximo posible y crear mitos asimilares que cubrieran dichas necesidades, dejándose así estafar por personas que afirmaban que tenían elixires o fuentes de la vida eterna que ellos mismos vendían o sabían dónde encontrar, por gente que afirmaba que si uno cree lo que ellos venden o se comporta como ellos dictan, será un lugar maravilloso, inventado por ellos mismos, para vivir eternamente y un largo etcétera. Como especie irracional que somos, se han cometido enormes barbaridades en un intento desesperado por alcanzar esa meta. Empezando por actos irracionales, como es el enterrarnos con enseres y objetos personales para la otra vida, y que solo han servido para el saqueo, Y continuando por la construcción de edificaciones que por mucho trabajo y sacrificio que se haya necesitado para construir, nos ayudarán a reforzar dicha creencia. Ejemplo, lo son los dólmenes, templos a los cuales acudir, sarcófagos, pirámides o criptas, y rituales absurdos que teatralizan dicho acto, hasta enterrarnos incluso con otros seres aún vivos, generalmente esclavos, para que nos siguieran atendiendo en esa otra vida. El último despropósito nacido de este tipo de creencias ha dado incluso como resultado la contaminación de un río, el Ganges, debido a que en él se desechan los cadáveres.
Mantener creencias erróneas, por muy reconfortantes que éstas sean, no deja de ser un insulto intelectual y un insulto a la memoria histórica del hombre, y en especial a todas aquellas personas que en su día contribuyeron al avance científico para proporcionarnos precisamente eso, conocimiento y ciencia. De aceptar las premisas religiosas sobre el alma y el espíritu, deberíamos ya no solo deshacernos de todos los conocimientos sobre filología que demuestran el origen de estas palabras, sino de todos los conocimientos sobre física, química, geología y biología que han llevado a avanzar a nuestra especie y nos han convertido en lo que somos. Ustedes elijan. Eso es todo por este video. Espero sus comentarios al respecto. Hasta el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.